Arqueológicos más importantes del siglo XX. En el 1947 fueron encontrados los primeros rollos del Mar Muerto cerca de las cuevas de Qumran, en Israel. Entre esos manuscritos aparecieron numerosos fragmentos del libro de los Jubileos, y de hecho Jubileos fue uno de los textos más copiados entre los manuscritos hallados en Qumran. Esto indica algo muy importante. La comunidad judía asociada con Qumran consideraba el libro de los Jubileos una obra de gran valor. Bienvenidos al programa de hoy. Ya sea que nos esté escuchando mientras conduce, camina o descansa en casa, gracias por acompañarnos en esta exploración de uno de los textos religiosos antiguos más fascinantes que han llegado hasta nuestros días. Ese es el libro de los Jubileos. Hoy examinaremos qué es el libro de los Jubileos, de dónde proviene, por qué no está incluido en la mayoría de las Biblias, cómo se relaciona con el texto bíblico, su conexión con el libro de Enoc, su importancia teológica y por qué sigue despertando el interés de estudiosos, historiadores y lectores de la Biblia alrededor del mundo. Nuestro propósito no es promover una doctrina o dominación específica, sino comprender este antiguo escrito dentro de su contexto histórico y bíblico. Así que acomódese y acompáñenos en este recorrido por el fascinante mundo del libro de los Jubileos. Este libro es una obra religiosa judía antigua escrita aproximadamente entre los años 160 y 140 a.C. A veces se le llama el pequeño Génesis porque gran parte de su contenido vuelve a narrar las historias que encontramos en Génesis y en los primeros capítulos de Éxodo. El libro se presenta como una revelación dada a Moisés mientras estaba en el monte Sinaí. Según la narrativa, un ángel revela a Moisés la historia oculta de la creación, los patriarcas y de los tratos de Dios con la humanidad. El nombre Jubileos proviene de la manera en que organiza la historia en periodos de 49 años, llamados jubileos. 7 ciclos de 7 años forman un jubileo. Esta estructura permite al autor presentar la historia bíblica dentro de un cronograma cuidadosamente organizado. Y a diferencia de Génesis, que deja ciertas preguntas sin responder, Jubileos intenta llenar esos espacios. Explica detalles acerca de ángeles, demonios, calendarios celestiales, prácticas patriarcales y leyes divinas. Para muchos lectores, Jubileos funciona como un puente entre el Antiguo Testamento y las tradiciones judías posteriores. Durante siglos, el libro de los Jubileos fue prácticamente desconocido en el mundo occidental. El texto completo sobrevivió principalmente en el idioma ge'ez, la lengua clásica de Etiopía. Esto es significativo porque el libro continúa siendo parte del canon bíblico de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Durante mucho tiempo los estudiosos solo conocían fragmentos de esta obra. Sin embargo, todo cambió con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. En el 1947 fueron encontrados los primeros rollos del Mar Muerto cerca de las cuevas de Qumran, en Israel. Entre esos manuscritos aparecieron numerosos fragmentos del libro de los Jubileos, y de hecho Jubileos fue uno de los textos más copiados entre los manuscritos hallados en Qumran. Esto indica algo muy importante. La comunidad judía asociada con Qumran consideraba el libro de los Jubileos una obra de gran valor. Sus enseñanzas desempeñaban un papel significativo en su comprensión de las escrituras, la historia y la vida religiosa. Y el hallazgo confirmó que Jubileos no era una invención medieval, sino una auténtica obra judía antigua escrita antes de Cristo. Para comprender este libro debemos comprender el mundo en el que fue escrito.
El siglo II antes de Cristo fue un periodo turbulento para el pueblo judío. La tierra estaba bajo un dominio extranjero y la cultura griega se expandía rápidamente por toda la región. Y muchos judíos temían que sus creencias y prácticas tradicionales estuvieran siendo comprometidas. Entonces surgieron preguntas importantes. ¿Cómo debía vivir el pueblo de Dios en medio de una cultura pagana? ¿Cómo podían preservar su identidad espiritual? ¿Qué tradiciones provenían realmente de Dios? El autor de Jubileos respondió enfatizando la obediencia, la santidad, la fidelidad al pacto y la separación de las influencias corruptas. Este libro presenta muchas prácticas judías como tradiciones que se remontan a la creación misma. Y según Jubileos, las leyes de Dios no comenzaron con Moisés. Muchas de ellas existían desde el principio y eran observadas por los patriarcas mucho antes del Sinaí. Esta perspectiva reforzaba la idea de que una vida fiel estaba arraigada a la historia divina. Jubileos comienza con la creación y continúa hasta los primeros capítulos del Éxodo. El libro vuelve a narrar historias familiares, la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, la torre de Babel, Abraham, Isaac y Jacob. También José y los israelitas en Egipto. Sin embargo, esta nueva narración incluye numerosos detalles adicionales. Las conversaciones son ampliadas. Yo diría que esto es como un estilo novela. Las motivaciones son explicadas. Las cronologías son más precisas. La actividad angelical adquiere una presencia mucho mayor. El autor busca presentar la historia como parte de un plan divino revelado desde el cielo. Nada ocurre por accidente, pero usted y yo somos testigos de eso. Todo se desarrolla conforme al propósito soberano de Dios. Uno de los temas principales de Jubileos es el orden. El universo no es caótico. Dios establece estructura desde el principio. La creación sigue un patrón divino. Incluso el tiempo es considerado sagrado. Creo que nunca hemos visto esto de esta manera. El autor concede una enorme importancia a los calendarios y a las fechas santas. De hecho, una de las características más distintivas del libro es su defensa de un calendario de 364 días. Según Jubileos, este calendario refleja el orden perfecto establecido por Dios en los cielos. El autor argumenta que cualquier desviación de este sistema genera confusión y conduce al pueblo lejos de la adoración correcta. Para los lectores modernos, esto puede parecer extraño. Sin embargo, para los judíos antiguos, la correcta observancia de los tiempos sagrados era un asunto de gran importancia espiritual. Preservar el tiempo sagrado era parte de preservar la fidelidad a Dios. Jubileos amplía considerablemente la historia de Adán y Eva. El libro ofrece detalles cronológicos adicionales sobre la vida en el Edén, y también enfatiza lecciones morales. La desobediencia de Adán y Eva sirve como advertencia acerca de las consecuencias del pecado. Al mismo tiempo, la narrativa destaca la misericordia continua de Dios. Aunque la humanidad cae, los propósitos divinos siguen adelante. La historia del pacto no termina en el Edén. Continúa desarrollándose a través de las generaciones. El relato del diluvio recibe una atención especial en Jubileos. Noé aparece como un hombre justo que preserva la verdad divina en medio de una generación corrupta. ¿Estás escuchando? Después del diluvio, Jubileos introduce enseñanzas interesantes relacionadas con los espíritus malignos y según el libro, ciertas fuerzas demoníacas continúan influyendo sobre la humanidad.
El texto menciona a un líder de estos espíritus llamado Mastema. Mastema desempeña un papel similar al que más tarde se asociaría con Satanás en algunas tradiciones judías. Se opone a los propósitos de Dios y busca desviar a las personas. Sin embargo, incluso Mastema permanece bajo la autoridad divina porque Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación. También vemos que Abraham ocupa un lugar central en Jubileos. Su historia es ampliamente desarrollada. Es presentado como un defensor valiente de la adoración verdadera. Él rechaza la idolatría y busca a Dios con todo su corazón. Enseña justicia a las generaciones futuras, trabaja con los niños y los jóvenes. Qué tremendo. El autor utiliza a Abraham como un ejemplo para sus lectores. Y así como Abraham permaneció fiel en medio de una cultura corrupta, el pueblo de Dios debe permanecer fiel en cualquier generación. Este mensaje fue profundamente significativo para los judíos que vivían bajo influencias extranjeras y sigue siendo relevante en nuestros días. Uno de los aspectos más fascinantes del libro es su extensa enseñanza acerca de los ángeles. Describe diferentes clases de seres espirituales. Los ángeles sirven como mensajeros, registran acontecimientos, ejecutan juicios divinos y participan en la adoración celestial. El autor presenta un universo lleno de actividad espiritual. El mundo visible y el invisible están profundamente conectados y esta visión refleja el desarrollo de la teología judía durante el período del Segundo Templo. No se puede hablar de jubileos sin mencionar el famoso libro de Enoc. Ambos textos comparten numerosos temas. Los dos hablan de ángeles. Los dos presentan revelaciones celestiales y también exploran el origen del mal. Los dos libros amplían historias encontradas en Génesis y muchos estudiosos creen que las comunidades que preservaron estos textos lo consideraban complementarios. Mientras Enoc se enfoca ampliamente en los vigilantes, los ángeles caídos que descendieron a la tierra, Jubileos aborda temas similares de una manera más moderada. Juntos ofrecen una ventana extraordinaria hacia el pensamiento judío anterior al nacimiento de Cristo. Esta es una de las preguntas más frecuentes. Si Jubileos es tan antiguo e influyente, ¿por qué no aparece en la mayoría de las Biblias? Existen varias razones para ello. Las comunidades judías finalmente reconocieron un conjunto de escritos sagrados que no incluían jubileos. Los primeros cristianos tampoco alcanzaron un consenso universal sobre este libro. Algunos lo respetaban, mientras que otros lo consideraban útil, pero no inspirado por Dios. Y con el tiempo, la mayoría de las tradiciones cristianas decidieron no incluirlo dentro de su canón oficial. La excepción más conocida es la Iglesia Ortodoxa Etíope, que continúa considerándolo como divinamente inspirada. Incluye los siguientes temas teológicos principales: la soberanía de Dios, la historia se desarrolla conforme al plan divino, nada ocurre fuera del conocimiento o el control de Dios. Habla de la fidelidad al pacto. El pacto es el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo. La obediencia y la fidelidad son esenciales. La santidad. El pueblo de Dios está llamado a vivir de manera diferente. Debe apartarse de la corrupción y la idolatría. El tiempo sagrado, las fiestas, los calendarios y las estaciones establecidas tienen un significado espiritual poderoso. También vemos el tema de la actividad angelical. Los ángeles participan activamente en el cumplimiento de los propósitos divinos. ¿Por qué debería interesarnos hoy un libro escrito hace más de 2000 años? Porque aborda preguntas que siguen siendo importantes. ¿Cómo permanecer fiel a Dios en medio de una cultura cambiante? ¿Cómo preservar la identidad espiritual cuando existen presiones externas?
¿Cómo comprender la obra de Dios en la historia? Aunque las respuestas de jubileos no siempre coinciden con las perspectivas modernas, las preguntas siguen siendo relevantes. El libro nos recuerda que cada generación enfrenta desafíos similares. Este libro ocupa un lugar singular en la historia religiosa. No forma parte del canon bíblico para la mayoría de los cristianos y judíos, pero sin embargo, su influencia en el pensamiento religioso antiguo es innegable. Sirve como un puente entre el mundo del Antiguo Testamento y el contexto en el que surgiría el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor las creencias, esperanzas y preocupaciones espirituales de muchas comunidades judías antes de la venida de Jesucristo. Y desde una perspectiva cristiana no denominacional, el libro de los jubileos puede estudiarse como una valiosa obra histórica y religiosa que ilumina el contexto bíblico sin sustituir ni igualar la autoridad de las escrituras canónicas. Que este estudio nos anime a profundizar en la palabra de Dios, a valorar la riqueza de la historia bíblica y a buscar siempre la verdad con humildad, discernimiento y reverencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el libro de los jubileos. Que el Señor le bendiga, lo fortalezca su fe y le conceda sabiduría mientras continúa creciendo en el conocimiento de su palabra. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.